Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Esto es Quiero Bit, ya saben, me conocen varios, soy Matías y en este canal hablamos de criptomonedas y tecnología blockchain y demás. Y hoy tengo el gusto, el placer de estar con José Sarasola, el CEO de Criptogranjas, que se ha tomado un tiempo para comentarnos un poco de sus proyectos y como todo CEO tiene muchísimas cosas por hacer y su tiempo es limitado, así que vamos a ir al punto, José. Comentanos un ¿Qué tal, poco. Mati? Gracias por la invitación. No, por favor, el placer es mío. Contanos un poco cómo llegaste hasta Criptogranjas y de qué se trata este proyecto. Yo arranqué en la minería de Bitcoin en el 2017, lo hicimos como un hobby, como un socio. Yo tengo una empresa en el rubro textil y unas marcas de ropa, y soy emprendedor por naturaleza, y en el 2017 arrancamos a minar como un hobby, y de a poquito fuimos creciendo y terminamos armando una empresa de minería verde, principalmente porque nos dimos cuenta que la minería del estilo tradicional tiene una fama tal, digamos, mala fama en el sentido de que con energía tradicional se utiliza a partir de, que deja una huella de carbono muy grande. Y entonces nos dimos cuenta que en el futuro la minería que va a sobrevivir es la minería verde. Y entonces apostamos a crear una empresa de minería verde, literalmente verde. Es decir, partimos desde la creación de la energía a la creación de granjas de minería. Yo creo que es un punto, sobre todo, en el cual lo utilizan para atacar a Bitcoin también, ¿no? El tema de la minería y del daño que causa al medio ambiente. Sin embargo, yo tengo entendido de que por una cuestión de costos, inclusive la minería se va a volcar más hacia lo verde, porque de hecho es más barato hacerlo de forma sustentable que utilizar energía eléctrica. ¿Es así? Eh, digamos, en el largo plazo puede llegar a ser así, pero no, no necesariamente, o sea, la inversión, por ejemplo, paneles solares es una energía muy económica porque uno tiene que, una vez que hace la instalación, hay que esperar que salga el sol. Ahora, la inversión inicial es altísima y además las baterías son muy costosas. Entonces, em, lo que es energía verde hoy en Argentina es más económico minar hoy, ¿no? Es más económico minar con energía tradicional de la red, en lo que es Edenor, Edesur, todo el conurbano, la energía se está pagando 35 centavos de dólar, que es Bien. competitivo a nivel mundial. O sea, es realmente uno de los países donde la electricidad es más barata. Si uno ve un gráfico de cuánto se paga la electricidad en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Uruguay se paga 5 veces más la electricidad. En Brasil se paga el doble. En Chile el triple. O sea, realmente nosotros estamos en una situación buena para lo que es la minería en la red. Ahora, si uno se va para otras provincias, puede ser que sea más costoso. Por ejemplo, en el norte la electricidad es más cara. Tucumán, Salta, Jujuy, es más cara que en Buenos Aires. Y hay lugares en el sur donde puede ser un poquito más barata inclusive. De hecho, Tierra del Fuego era prácticamente, era baratísima, hasta que se instalaron muchísimas mineras y se equiparó un poquito a lo que es Buenos Aires. Muy poca gente sabe lo fuerte que es la industria de la minería acá en Argentina. De hecho, Bitfarms, que es una empresa líder en el mercado, también apuesta muchísimo y creo que es clave las granjas mineras que tienen acá. Te hago una pregunta. En 2017, cuando empezaste a minar, ¿con qué lo hacías? Porque en ese momento no era con ASICS. En el 2017 sí, era uno de los primeros ASICs, era Bien. un Avalon que además tuvimos mala experiencia porque lo compramos por eBay y era un lío comprar, no había ninguna empresa que te vendiera las máquinas acá, entonces vos tenías que comprar por eBay y confiar en alguien que te venda la máquina, y de hecho tuvimos un problema porque no nos arrancaba y nos vendieron un refurbished, lo hicieron pasar por una máquina nueva y después tuvimos que desarmarlo y empezamos a ver cómo lo hacíamos arrancar, y eso también nos ayudó en definitiva, porque nos empezamos a meter a desmembrar el equipo y empezar a buscar repuestos, empezar a ver cómo lo podemos solucionar. Nos dimos cuenta que no estaba muy bien abastecido
esa área acá en Argentina. Además, nosotros nos metimos en Bitcoin porque queríamos vivir en Argentina, pero no estar dependientes de las fluctuaciones de este país, que hoy te dejan importar, mañana te cierran la importación, viene la inflación, pasas un presupuesto en pesos, no podés mantenerlo. O sea, en este país es difícil, con la economía como está, progresar. Y un poco lo que nos gustaba y nos atraía de estar en la industria del Bitcoin es que es una industria que, si bien es volátil para con el dólar, es mucho más estable en lo que son las reglas de juego. Porque si hay algo claro en Bitcoin son las reglas de juego. El halving viene cada 4 años. Uno, el hash rate, la dificultad, cada 14 días se actualiza. Entonces, son reglas que a uno le permiten planificar. Y eso es maravilloso para nosotros que vivimos en una economía que no te deja planificar, ¿no? De hecho, yo lo que enseño también es un poco y que veo, digamos, una gran oportunidad es en los negocios digitales y si los ligas a las criptomonedas, se te abre el mercado porque por una cuestión de que puedes aceptar pagos y vender tus servicios de forma online a cualquier parte del mundo y muchas veces, a ver, tenemos un sueldo en dólares que el sueldo mínimo no llega ni a los $200. Entonces, generar algo, un negocio online a través y mezclarlo con las criptomonedas que te facilitan recibir pagos por tus servicios es algo que yo fomento, ¿viste? No digo que sea fácil, pero es muy posible y muchas personas en este país lo están haciendo. Te hago una pregunta que me surgió mientras hablabas. Entonces, ¿vos ingresaste a Bitcoin directamente por la minería o tuviste una faceta de inversor antes? Sí, sí, tuve una faceta de inversor, justo también en el 2017, y ahí viví todo el primer 2016-2017, vivimos el bull run del 2017, Y la después, caída del 2018, y ahí fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo que dentro de lo que es el bull run y el bear market hay un ciclo y ese ciclo se repite. Y uno como, cuando lo que no tiene que hacer es bajar los brazos, porque nosotros, no me acuerdo, nos metimos en el 2016, compramos barato todo, pero después no vendimos cuando teníamos que vender y tuvimos pérdidas, pero no bajamos los brazos, sino que dijimos, aprendamos de esta situación. Es el derecho de piso que uno tiene que pagar por meterse en un negocio nuevo, en una industria nueva. Entonces, justamente dijimos, no, de esto aprendamos, y eso nos permitió posicionarnos mejor para todo el futuro, para cómo vino 2021, 2022. La verdad que eso nos ayudó, aprendimos de eso. qué bueno que estés diciendo eso porque yo siempre digo, por ejemplo, ahora a mis seguidores, que hay muchos que pierden el entusiasmo en estos momentos donde Bitcoin cae y donde hay mucho food, muchas malas noticias al respecto. Yo digo, este es el momento, ¿no? Cuando Bitcoin esté de nuevo en máximos históricos y te subía a un taxi y el taxista te habla de Bitcoin y todo el mundo. Ahí es donde yo estoy vendiendo, digamos. Acá es Exactamente. donde se aprende mucho. Pero bien, ¿cómo surgió la idea de utilizar biogás? Esto de utilizar vi que utilizan excrementos, los residuos de grandes plantas industriales para generar energía y de esta forma minar Bitcoin. ¿Y cuáles son los beneficios de hacerlo de esa manera? Bueno, el beneficio es principalmente para el medio ambiente y para la industria del Bitcoin verde. Obviamente para nosotros como inversores también, pero nosotros apuntamos a un largo plazo. La electricidad, o sea, es más costoso armar una planta de energía verde que directamente enchufarte a la red, ¿no? Bien. Pero eso es en el corto plazo. Y nosotros lo que queremos es justamente el largo plazo, tiene sus beneficios, porque nosotros lo que es minería, con el biogás, uno no solamente se mete en la industria del Bitcoin, sino que también se mete en la industria de la electricidad, porque la electricidad con el metaverso, con la inteligencia artificial, con la realidad virtual, con absolutamente todo el mundo está yendo hacia un consumo energético mayor. Es decir, el mundo cada vez va a consumir más y más y más electricidad, más data centers, más computadoras, más teléfonos. Entonces, todo va a depender de la electricidad. Y nosotros lo que planteamos es un proyecto donde minamos bitcoins, pero si el Bitcoin en ese momento no tiene un precio más bajo, podemos generar electricidad y vender electricidad a la red, como un commodity. Entonces es un proyecto donde se logra una estabilidad. Bien, una pregunta que me surgió mientras hablabas. ¿Tuviste relación en algún momento con algún otro proyecto que sea sustentable que no tenga que ver con criptomonedas y Bitcoin?
No, nosotros nos metimos en la parte de energía renovable por Bitcoin. Bien. Fue gracias a Bitcoin que nosotros dijimos, esto hay que tratar de fomentar la energía verde, pero fue gracias a Bitcoin. Bitcoin yo creo que generó muchísimas iniciativas de generación de electricidad verde, de energía verde. O sea, a diferencia de lo que muchas personas dicen que es malo, eso es gente que no entiende el largo plazo de algo. Todo cuando nace va a sufrir situaciones. Bitcoin es algo que está recién en pañales. Y justamente el hecho de que se haya puesto sobre la agenda de que Bitcoin consume mucha electricidad, eso no es malo. Eso es buenísimo porque están surgiendo iniciativas de generar electricidad en energía verde gracias a Bitcoin. Por ejemplo, los pozos petroleros, y nosotros eso también lo estamos haciendo, estamos armando. El pozo petrolero tiene petróleo y tiene gas. O sea, el gas y el petróleo van de la mano, porque están metidos en el mismo yacimiento. Ahora, cuando una empresa perfora un pozo, sale gas. Y ese gas lo tienen que ventear o lo tienen que quemar. ¿Por qué? Porque están muy lejos del gasoducto. Entonces no pueden transportar ese gas. No pueden armar una planta de gasificadora para poder comprimir ese gas, porque económicamente no sirve. Y quizás el gasoducto más cercano está a 20 kilómetros. Entonces no pueden hacer una red, un gasoducto, solamente porque tienen un pozo de gas que tira gas. Entonces ese gas se quema o se ventea. Y ese gas llega a la atmósfera y es un gas que es metano, es un gas que daña muchísimo la capa de ozono. Y justamente ahora Bitcoin lo que te permite es con ese gas instalar data centers para minar, y entonces vos utilizás ese gas para generar electricidad y esa electricidad minas bitcoins. Entonces, eso que es el flare gas, nosotros también lo estamos haciendo y son beneficios del bitcoin. Lo mismo de los residuos. Hay residuos que hoy en día no se convierten en electricidad, pero hay un incentivo ahora. Por ejemplo, granjas que están en la mitad de la pampa. No tienen un tendido eléctrico cercano. ¿Para qué van a hacer electricidad? ¿Para qué van a generar 300 kilowatts si no tienen a quién vendérselo? Porque la red eléctrica más cercana está a 50 kilómetros. Entonces, hacer una red eléctrica para 300 kilowatts económicamente no es viable. Pero entonces, todos esos residuos sí se pueden destinar a generar gas para generar electricidad para minar. ¿Por qué? Porque uno puede transportar un contenedor con máquinas en el lugar. Entonces, Bitcoin permite, justamente para lo que decían las personas que Bitcoin es malo, no, Bitcoin es buenísimo, porque Bitcoin permite que una granja que tiene 25 toneladas de guano, una granja avícola, 25 toneladas de guano diarios, y ese guano genera gas, y ese gas llega a la atmósfera y contamina. Bitcoin te da la motivación económica para que sea negocio transformar ese gas en electricidad y esa electricidad en bitcoins. Qué locura lo que me contás, y algo que dijiste al comenzar fue que esta tecnología está en pañales y eso cuesta mucho que la gente entienda. Esta tecnología lleva 13 años, es totalmente nueva y es hasta normal que veamos estos ciclos. Es característico de una tecnología que recién está comenzando. Comentanos brevemente, porque tal vez muchas personas no entiendan esto de cómo a partir de excrementos de granjas se puede lograr que termine en Bitcoin esos excrementos. ¿Cómo es el proceso? Y el proceso, sin entrar en detalles muy técnicos Sí, para no aburrirnos, pero básicamente el gas es generado por bacterias. Las bacterias son bacterias vivas. Una bacteria, justamente a diferencia de un virus, la bacteria es un bichito vivo. Y ese bichito come restos orgánicos. Necesita algo también vivo para poder comer. Vivo, por eso se llama biogás, porque viene de algo biológico, residuos biológicos. Es decir, no nos sirven componentes que no tengan inanimados, por ejemplo, plásticos. No podemos del plástico, del petróleo, del gas. De ahí nosotros no minamos. Nosotros minamos a partir de residuos orgánicos que generan gas porque las bacterias generan ese gas. Entonces las bacterias van comiendo ese residuo orgánico y liberan el gas. Ese gas es un gas metano que es muy contaminante para la capa de ozono. De hecho, la principal causa de que la capa de ozono se dañe es por el gas metano. Es justamente un gas que la desintegra.
Y ese gas se libera por estas bacterias y llega a la atmósfera. Lo que hacemos con el biogás es agarrar esos residuos, meterlos en recintos que se llaman biodigestores, que son galpones enormes, que entran toneladas y toneladas y toneladas de estos residuos, y ahí se le meten las bacterias, como una especie de caldo de cultivo. Lo mismo que pasa en la panza de un hombre o de un animal, sucede en ese biodigestor, pero a una escala gigante. Entonces, en ese biodigestor hay agitadores, por ejemplo, que son unas maquinitas que tienen unas aspas y mueven todo ese residuo, todo ese sustrato, para que las bacterias vayan comiendo, vayan liberando el gas, y estos galpones, en el techo, es como un globo, es un globo de plástico que cuando el gas empieza a generarse, empieza a crecer, 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 y genera presión. Y cuando llega a la presión suficiente, ese gas se mete por un gasoducto interno, se conduce a un motor que es un motor a gas, que genera electricidad a partir de ese gas. Y con esa electricidad alimentamos el contenedor de máquinas que también está ahí en el mismo lugar. Qué maravilla, qué maravilla. Che, ¿cómo vienen sus operaciones en Argentina? Y si es que tienen, ya se están expandiendo, sé que estuvieron en una convención en Miami de Bitcoin, lo cual me puso muy contento porque, digamos, estamos siendo en cierta forma líderes en la industria de las criptomonedas y es sorprendente. Bueno, siempre digo, en Argentina somos realmente hay mucha capacidad a nivel recursos humanos y siempre fuimos muy inteligentes y creamos grandes proyectos, ¿no? Que se los vendemos al mundo. ¿Cómo viene esa parte? Mira, nosotros, el biogás arrancó, si bien nosotros empezamos en 2017, con el biogás arrancamos en el 2020, 2021, hace 2 años más o menos. Y la verdad que nos vino, empezó muy bien, muy fuerte con el bull market, pero se pinchó muchísimo la idea de la minería con el bear market, como todo. Entonces, nosotros hoy en día teníamos una proyección muy grande, había inversores de Perú, había inversores de otras partes donde queríamos montar, pero claro, estos inversores, varios eran fondos de inversión cripto que tenían un dinero destinado a generar esto, pero cuando el Bitcoin cayó en picada, ese dinero se les redujo. Entonces, en dólares, ¿no? Obviamente. En Bitcoins mantienen la misma cantidad de Bitcoins. Entonces, eso nos frenó un poco el crecimiento que teníamos, pero hoy en día estamos en Argentina armando una planta de biogás. Es un fideicomiso desde cero, donde nosotros ahí vamos a tener, esto está en desarrollo, ahí vamos a tener una granja de 450 kilowatts. Después, esto es biogás, y estamos actualmente avanzando con la creación en Neuquén del flare gas. Ahí vamos a tener una granja bastante más grande, de casi 10 megas aproximadamente. O sea, se va a hacer durante un periodo de tiempo. Nosotros también tenemos granja de minería en Salta y en Provincia de Buenos Aires, pero esos son granjas de minería con electricidad convencional, que ahí tenemos 1 mega en Salta y tenemos en Gran Buenos Aires tenemos también 400 kilowatts, pero eso es algo que hacíamos antes de arrancar con criptogranjas. Mirá, lo que me decís del gas realmente no lo sabía, lo estoy aprendiendo ahora porque no está en su página también y me gusta muchísimo porque digamos, demuestra esto que vos dijiste, ¿no? De que Bitcoin es bueno al fin de cuentas, o sea, están digamos, transformando ese gas que es nocivo para el medio ambiente en energía que, bueno, están minando Bitcoin. Te hago una pregunta que suele surgir a muchas personas y me suelen plantear si la minería todavía es rentable para personas individuales o solo ya es, digamos, negocio de las grandes empresas y de las grandes granjas. Mira, algo de razón tienen. En el mundo, el costo de electricidad en el mundo es muy alto para los usuarios finales. Bien. Esto es porque la productora de electricidad tiene un precio por mayor, que llegan a ese precio las grandes empresas. Después, cuando ese precio pasa por una transportista, porque está el tendido eléctrico, que el tendido eléctrico siempre es otra empresa que transporta esa electricidad, luego los distribuidores, que son las empresas de electricidad como Edenor, Edesur, que los conocemos. Entonces el precio va aumentando a medida uno avanza en la cadena de la electricidad, de la cadena del eslabón desde el productor hasta el consumidor.
Entonces, cada empresa que participa, cada intermediario, le sube un poquito el precio. Entonces, el consumidor final recibe un poco, en el mundo entero, recibe más costoso el kilowatt que una empresa que negocia directo con la productora y se instala, por decir, en una represa. Ahora bien, acá hay dos temas para conversar. El primero es que en Argentina sigue siendo competitivo y barato minar bitcoins. Y te diría que en Argentina, uno en Buenos Aires tiene mejores precios que multinacionales en Estados Unidos. En Texas se llega a pagar 60 centavos de dólar el kilowatt. Acá uno lo puede llegar a pagar 35 centavos. Entonces, es casi la mitad que una empresa. O sea, Argentina es una tierra de oportunidades para lo que es la minería. Si bien es difícil ingresar las máquinas y demás, es una tierra de oportunidades. O sea, alguien en su casa hoy puede llegar a generar una rentabilidad mejor que la rentabilidad que tienen empresas grandes en Estados Unidos. Ahora bien, viene el halving, hay que estar atentos, hay que saber qué máquinas comprar, por supuesto, pero que es una gran oportunidad, es una muy buena oportunidad. Y con respecto, el segundo punto es que uno hay veces que se puede hacer un pool. Hay empresas que permiten, que uno dice, yo no puedo enchufarlo en mi casa, pero puedo participar dentro de empresas que ofrecen housing, ofrecen un pool, es decir, uno lleva sus máquinas o compra las máquinas, se las da a la empresa y la empresa tiene las instalaciones para minar. Entonces, uno individualmente puede participar de la minería, no necesariamente tiene que enchufarlo en su casa o quedarse afuera del negocio. Puede uno meterse con un housing, comprar máquinas y minar en estos lugares. Bien, que eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con qué nivel de expertise necesita una persona. Es decir, ¿necesitas ciertos conocimientos técnicos o por ahí decís, mira, es decir, una persona por ahí que no tiene ciertos conocimientos técnicos, creo yo que va más por esa alternativa, ¿no? De decir, che, pongo un dinero, una inversión en una empresa seria que me da ciertas garantías, digamos, no a Pepito que es de confianza y anda a saber qué hace con tu dinero, que comprarse ellos, digamos, supongo, porque yo no soy experto en minería, supongo que hay que tener ciertos conocimientos, como vos mencionaste, que te fueron surgiendo y fuiste aprendiendo a los golpes en un principio, ¿no? Sí, hay que tener expertise, por supuesto. Ujú. Hay empresas que te brindan ese expertise cuando uno es cliente. Por ejemplo, nosotros, a los clientes nuestros, los que miran con nosotros, los que compran máquinas, los clientes nuestros, nosotros les enseñamos. Hemos armado granjas, hemos ayudado, nos pasa muy seguido, porque la verdad que se necesita expertise y se necesita, uno puede comprar la máquina y enchufarla en su casa, pero necesita entender cómo funciona la temperatura, el tema del sonido, cómo insonorizar, cómo poder hacer que la máquina funcione bien, cómo controlar de que el pool le pague lo que uno tiene que recibir, si hay que cambiar de pool o no cambiar de pool. O sea, no es algo que uno tiene que hacer un MBA, pero es algo que sí necesita entender para no equivocarse, para no comprar una máquina que no tenía que tener o no, poder acondicionar un lugar donde la granja funcione bien, ¿no? Entonces, pero eso, hay empresas que ofrecen ese servicio y esa expertise y lo van pasando a sus clientes. Es bueno que lo escuchen porque hay gente que por ahí ni siquiera termina de entender bien a Bitcoin como una tecnología y se quiere poner a minar. Entonces, para mí se están salteando varios pasos, ¿viste? Ahora, está buenísimo lo que decís de que hay empresas de que te van a guiar y te van a brindar esa asesoría que obviamente tiene un costo. Aprovecho para decirles que si les está gustando este video, realmente José es una persona de valor que está acá compartiendo su tiempo con nosotros para contarnos sobre sus proyectos, así que valoremos ese esfuerzo, deja un like, compartilo con alguien que le pueda llegar a interesar, suscríbete al canal, seguí a Criptogranja, se tiene una página web donde tratan sus servicios y donde podés comunicarte en caso de que quieras contratarlos. Y también están en Instagram como Criptogranjas y no recuerdo alguna otra red social que quieras mencionar. Criptogranjas en Instagram, ahí tenemos casi toda la información y en nuestra página web. Ya vamos a hacer Eh, un vivo también para crecer ahí, para que crezca esa página. Magnífico, gracias Matías, gracias por la invitación, la verdad que fabuloso. Con respecto a lo que es el asesoramiento, nosotros a nuestros clientes es gratuito, a los clientes nuestros que nos compran máquinas, de hecho, la semana pasada teníamos un cliente que compró 4 máquinas que que tenía un problema con el calor y Bien. fuimos con nuestro servicio técnico, le ayudamos a remodelar el ambiente para que pueda funcionar a una temperatura correcta, o sea, es todo un expertise que hay que transmitir.
Bien, ya estamos en la recta final, José, sé porque tu tiempo vale y mucho. ¿Qué regulaciones y políticas gubernamentales afectan a la minería en Argentina y cómo abordaron esos desafíos? Yo soy pro regulación, porque la regulación, pro regulación lógica, ¿no? Por ejemplo, ARBA cobra ingresos brutos, te cobra el 4% si vos estás minando. Y también no me parece mal, porque ARBA le cobra a todo el mundo. Cualquier persona que realice una actividad industrial te cobra ingresos brutos el 4%, lo cual eso podemos discutir si está bien o está mal. Lo que sí sé es que si vamos a poner una granja, una inversión importante, y no vamos a tener, y no vamos a pagar ningún tipo de impuesto y quedamos expuestos a que nos vengan a cerrar. En cambio, si yo pago los impuestos, yo tengo derechos. Eso a mí me legitima como minero, me legitima como empresa. Estoy pagando mis impuestos, nadie puede venir a clausurar o a cerrar algo, decir que la minería es mala. Si pagamos los impuestos, quiere decir que el gobierno está aceptando y aprobando dicha actividad. Porque hay mucho ruido de que, no, pero ¿está permitida o no está permitida la minería? Claro que está permitida. La minería está permitida. Tan así es que si vos minás, un poquito de lo minado, el gobierno te pide que se lo des a ellos. O sea, el gobierno se asocia con nosotros como decir, bueno, el 4%, dámelo a mí. Entonces, claro que está permitida. El gobierno aprovecha eso para cobrar impuestos. Pero había muchas personas, de hecho nos escriben diciendo, pero ¿y qué pasa con la FIP? Bueno, la FIP te va a preguntar de dónde sacaste la máquina, ¿tiene factura? ¿No tiene factura? ¿La compraste en negro? Eso es lo que hace la FIP. Pero nada más que eso, o sea, hay una regulación que es la, el, la, la nomenclatura, el nomenclador en AFIP es, en este momento no me acuerdo el número, pero es el de data centers y uno cuando se inscribe se da de alta en esa actividad como data center. Y uno puede facturar y uno puede operar como cualquier empresa. Ahora bien, yo sí creo que en este país pagamos demasiados impuestos, eso estoy convencido, pero eso es otro problema. Es un problema de que los políticos a veces ahogan a los emprendedores y a los empresarios y para poder manejar su gasto público nos ahogan con impuestos. Argentina es el país donde más impuestos uno paga, ¿no? Pero en definitiva, en lo que es la regulación, la minería está encuadrada dentro de una actividad eh, que es los data centers y es absolutamente legítima y uno puede operar tranquilo. Es lo que, claro, generalmente cuando uno ve por ahí en algunas redes sociales hay que desmantelan granjas de minerías y yo siempre hago énfasis en que la minería no está prohibida, sino que esos equipos no fueron declarados, fueron ingresados al país sin declarar y ahí es donde los incautan y se terminó tu granja de minería y además tampoco estaban declarando la actividad. Claramente no la vas a declarar si ni siquiera declaraste los equipos. Está muy Exactamente. buena la parte que dijeron que me encantó de que brindan asesoría, o sea, no es tomar los equipos y nos vemos, arreglate Claro. vos, eso es fundamental y creo que hasta es un gran diferenciador y que habla muy bien de ustedes como empresa. Entonces, vos decís que el proyecto, el futuro de la minería de Bitcoin va un poco por el lado de lo sustentable, tal vez por el momento me diste a entender de que no, pero sin lugar a dudas ustedes están teniendo una proyección largoplacista respecto a esto, ¿no? De la Sí, sustentabilidad. sí, sí, en el mundo, de hecho en Miami, estuvimos en esta conferencia contando sobre lo que estamos haciendo y hay varios proyectos grandes de mineras grandes. Hablo de Clean Spark, hablo de empresas que de repente tienen 200 megas, o sea, grandes como Bitfarms. Son empresas que están desarrollando un protocolo de Bitcoin sustentable. Y el Bitcoin verde en el futuro va a valer más que el Bitcoin que no es sustentable. O sea, en definitiva, de acá a no sabemos cuánto tiempo, el Bitcoin verde va en el mundo a valer más que el que no fue minado con electricidad verde. O sea, por un lado, eso se viene. Por otro lado, estamos haciendo futurología, ¿no? Pero estoy hablando las proyecciones que uno está viendo en el mundo, de que eventualmente el Bitcoin verde va a tener un valor mayor. Y hay empresas trabajando en eso. Y a la misma vez, los bonos de carbono es un mercado importante. Es decir, hoy en día el bono de carbono, por hacer minería, también tenés un beneficio. O sea, no solamente en Argentina se le da poca
importancia, pero se está armando un mercado grande de bonos de carbono que es atractivo. Entonces, no solamente uno va a estar minando bitcoins, sino que además tiene bonos de carbono. Eso es otra parte del negocio. Y además de, por supuesto, de que es algo bueno y positivo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, hoy en día, en el corto plazo, te diría que no lo hacemos porque es más barato, pero sí lo hacemos porque va a ser más barato, porque eventualmente va a ser superior tener minería verde. Qué interesante lo que decís y fíjense que también ilustra esto de que todavía esta tecnología está en pañales y va creciendo a pasos agigantados. Em, Hay algo interesante que dijo José, es que los bitcoins que se minen de forma sustentable van a ser más valorados. Y uno dirá, ¿y cómo sabes que Bitcoin fue minado de forma sustentable? Y esto es una de las características de la red, de que es trazable y uno puede saber de dónde sale cada Bitcoin, de qué granja minera y demás. Por eso es que muchas veces se saben, de hecho ahora, viste, con todo este protocolos de los BCR20 y demás que fueron saliendo, se hacen NFTs o hay satoshis que valen más porque fue el primer satoshi después del halving y cosas así y lo valoran más y realmente es interesante, por eso yo siempre digo que hay personas que muchas veces te dicen, sí, yo entiendo perfecto de Bitcoin, mira, ni Andrés Antonopoulos, que es un gran conferencista de Bitcoin, te dice que sabe todo, porque Bitcoin es como una cebolla, ¿sí? En el sentido de que vas sacando capas y más vas sacando, te vas dando cuenta de que tenés muchísimo, muchísimo por aprender y de hecho vas a tener, porque va avanzando, no está estancado y ya está esta tecnología. De hecho, es non-permissionless, ¿cómo se dice? Non-permissionless, ¿no? Que es no permisionada. El hecho de que cualquiera puede llegar a innovar sobre la red de Bitcoin sin pedir permiso a nadie, que fue lo que hicieron con esto de los NFTs y de repente también hay tokens en la red de Bitcoin. Y vos decís, ¿cómo si Bitcoin no era solo una criptomoneda? No, bueno, ahora puede haber tokens, ¿sí? Y ya vamos terminando, José. Te hago una pregunta, pero creo que en parte ya la respondiste, que es ¿qué innovaciones esperan implementar en el futuro cercano? Y digo que en parte la respondiste porque está muy bueno lo que contaste del gas. Puntualmente eso es nosotros nuestro proyecto es poder terminar de armar plantas de biogás en lugares que están lejos de la red. O sea, eso es en lo que estamos trabajando actualmente, que es una innovación que no existe en el país. Hoy en día, si hay plantas de biogás, que no son muchas, están siempre al lado de la red. Entonces, de la red eléctrica, del tendido eléctrico. Entonces, pero hay muchísimo excremento, sustrato, residuos en distintos lugares que no están lejos de la red. Y trasladarlos tiene un costo de flete muy alto. Entonces, llega un punto donde se pueden armar biodigestores ahí y es nuestro desafío. Y con lo que es el flare gas, efectivamente también nosotros, este proyecto ya está avanzando, o sea, nosotros ya hemos cerrado un contrato con una petrolera, donde después esto va a salir en las noticias cuando tengamos armado la granja, y es una granja que va a tener una proyección grande porque vamos a ir en distintos pozos, vamos a estar generando la minería con este gas que de otra manera llega a la atmósfera. Qué interesante, qué interesante. Así que bueno, José, realmente muy agradecido por haberme brindado tu tiempo y comentar a toda esta gente que seguramente esto lo vamos a subir a YouTube, así que seguramente va a haber muchas personas a las cuales le interese, porque realmente me parece un proyecto innovador y el hecho me pone muy orgulloso que sea una empresa argentina y que de hecho esté brindando estos servicios al mundo. No me cabe duda de que con su visión largoplacista van a tener mucho éxito. Entonces, comentame como para cerrar la nota, ¿qué servicios ofrece Criptogranjas y cómo puede hacer alguien que quiera acceder a ellos? Bueno, gracias Mati por la oportunidad. Nosotros armamos granjas de minería, vendemos equipos de minería y damos el conocimiento necesario para poder operarlos, para poder instalarlos. Eso lo hacemos de forma gratuita, solamente por comprarnos equipos a nosotros. También estamos ofreciendo que los inversores que quieran participar de las granjas de biogás y de flare gas puedan participar como socios, porque tenemos un fideicomiso. Entonces pasan a invertir y tener una partecita propietarios de esa planta. Se meten en nuestra página en criptogranjas.com.ar y ahí está el formulario de contacto y nos pueden escribir, nosotros vamos a estar contactándolos.
Perfecto, muchas gracias José. Y gente, esto es muy importante. Aquellos que quieran invertir y no tengan esa expertise, acá tienen una empresa que es seria, que está el CEO hablando con nosotros. Entonces, esta es la forma y no ir a invertir con tu cuñado que te dice que la minería está siendo súper rentable y compras cualquier equipo que después terminás gastando una fortuna de dólares y no tenés, no entendés nada y haces las cosas mal, como dijo José. Entonces, aprovechen que hay una empresa seria que es argentina y ya saben, para acceder a los servicios es cuestión de que entren a su página web, se ponen en contacto y seguramente alguien de su empresa se va a estar contactando con ustedes para brindarle todo el detalle y los planes que tienen para ofrecerles. José, muchísimas gracias. La verdad que es sumamente interesante. Aprendí un montón. Y bueno, qué decirte, me parece un proyecto que a mí personalmente me voló la cabeza al leerlo y justamente por eso no dudé en contactarme y bueno, te agradezco muchísimo que te hayas tomado tu tiempo para explicar y bueno, el mejor de los éxitos para ustedes. Bueno, Mati, gracias a vos y todo el equipo de Quiero Bit por esta oportunidad y por difundir lo que estamos haciendo. Así que, por supuesto, sumamente agradecidos. Un fuerte abrazo. Para lo que necesiten, José, acá estamos siempre, ¿sí? A disposición. Un abrazo. Mati, un fuerte abrazo. Chau, Hasta chau. luego.